7 de la mañana con 42 minutos. Recibimos vía Zoom en Gama Noticias a fondo a Luis Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social. Analizaremos la construcción de nuevas cárceles en Ecuador y también cómo lograr la liberación de guías penitenciarios que se encuentran aún retenidos en centros carcelarios. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas y opinión. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos sus televidentes. ¿Cuál es su criterio? Estoy listo para recibir cualquier pregunta, cualquier inquietud de parte suya. Muy amable, gracias. ¿Cuál es su criterio de los nuevos diseños de las cárceles que se crearán en Ecuador, que ya lo ha anunciado el presidente Daniel Noboa Asín? Bueno, los diseños que están presentados en este momento, de alguna forma, cumplen con los requisitos necesarios para que puedan detenerse a los prisioneros de máxima y de extra máxima seguridad. Por otro lado, pues cada uno de los centros tiene una capacidad inferior a los 500 detenidos, lo cual cumple con la norma técnica respecto del correcto manejo de los centros. Me parece que es un primer paso sumamente importante, ¿sí? Que luego tendrá que ir siendo acompañado poco a poco con la reestructuración y rehabilitación tanto de La Roca inicialmente, cuanto de otros centros que necesitan ser rehabilitados, y se necesita también la construcción de algunos centros en otras zonas del país para internos de mínima peligrosidad que normalmente, que antiguamente pues estaban recluidos en las cárceles municipales. ¿Por qué cree que se ha recurrido a que esta ubicación de las cárceles debería ser en las provincias amazónicas como en Pastaza? Y de hecho hay la población ahí, un grupo de la población que no está de acuerdo con que se cree la cárcel en Pastaza. Bueno, desafortunadamente, cada vez que se quiere construir una cárcel, siempre existe oposición por parte de moradores cercanos al lugar donde se ha escogido por parte de la autoridad penitenciaria, pero de alguna forma hay que lograr que se construya la cárcel. Acá, por ejemplo, en Quito, cuando se resolvió cerrar el penal García Moreno, se trató de ubicar una cárcel al sur de la ciudad, pero también se contó con la oposición tenaz de muchos moradores del sector. Por eso es que tiene que escogerse, aún no está definido el lugar exacto en donde tiene que ubicarse los centros. Tiene que ubicarse en centros en donde haya una amplia zona de amortiguamiento, es decir, donde se prohíba la construcción de viviendas, de negocios cercanos al centro de rehabilitación social, para que precisamente no haya una afectación desde el punto de vista de seguridad para los moradores del sector, pero que al mismo tiempo se impida que, como la cárcel de alguna manera se constituye en un centro de dinamismo económico, con tiendas, con restaurantes para las visitas, etcétera, hay que hacerlo de manera que por lo menos en unos 30 kilómetros de distancia no se permita la construcción de este tipo de viviendas o de este tipo de negocios, para que por un lado se cumpla con la necesidad de amortiguar el área de seguridad penitenciaria, y por otro lado para que después no vaya a haber problemas. O sea, este tipo de problemas cuando se trata de un centro de rehabilitación social ya es permanente. O sea, aquí en Quito fue imposible construir, por ello es que se construyó la cárcel de Santo Domingo de los Colorados, y por eso es que se construyó la cárcel regional de Cotopaxi. El presidente Daniel Noboa Asín ha mencionado que la construcción de estas cárceles permitirá sanear el sistema penitenciario en el país. ¿Es eso suficiente para una verdadera rehabilitación social de las personas privadas de la libertad? Bueno, en primer lugar hay que sanear
la actual situación que viven los centros, en donde los detenidos son prácticamente quienes manejan los centros de rehabilitación social. Una vez saneado eso, aislados en centros de de máxima peligrosidad, a los cabecillas de las bandas, se torna mucho más fácil proceder a lo que el presidente llama segmentación, que no es otra cosa que la separación de los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad, de conformidad con la normativa que tiene el reglamento de rehabilitación social y también de acuerdo con la experiencia que tienen los funcionarios encargados de diagnóstico y evaluación de cada uno de los centros. El momento en que se saque a los cabecillas, vamos a tener un nivel de paz dentro de las cárceles que va a permitir hacer una evaluación de los detenidos para poder ubicarles a ellos de acuerdo con su índice de peligrosidad en las distintas áreas, en los distintos centros, ya sean de máxima, de media o de mínima peligrosidad. Y precisamente es que saltan las inquietudes de que cómo garantizará el Estado de que estas nuevas cárceles no sean adueñadas por los reos. Bueno, cuando recién empecé mi intervención le manifesté que cuando un centro cumple con las normas técnicas internacionales de seguridad penitenciaria, los centros no pueden tener más de 500 detenidos, que es la cifra óptima, y estamos precisamente con esa posibilidad. Si es que tenemos un centro de máxima seguridad, acompañado de la tecnología suficiente, con sistemas de videovigilancia, con sistemas de filtros de última generación, de filtros para control de ingreso de personas y de bienes de última generación, cuando sabemos que inclusive ni siquiera se va a depender de la electricidad externa, sino que va a haber electricidad propia de los centros. Esto es precisamente lo que cumple, o los requisitos que cumplen con la posibilidad de que mediante el apoyo de la tecnología se pueda contar con el control permanente las 24 horas del día, no solamente de quienes están detenidos, sino también de quienes están encargados de la custodia y tratamiento de los detenidos. Una vez que se pueda proceder a la separación de los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad, ese momento y solo ese momento se puede hablar de rehabilitación social, porque puede aplicarse ya el régimen progresivo que está vigente en la Constitución del Ecuador desde hace muchos años, desde que se creó la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que tiene por objeto que los internos vayan siendo promocionados a mínima peligrosidad o, en caso de disconductas, sean sancionados y se los lleve a un régimen especial de máxima seguridad con menos beneficios penitenciarios, lo que permite pues que el interno trate de tener un afán definitivo de rehabilitación social. ¿Y qué pasa, por ejemplo? O sea, de rehabilitarse a sí mismo, sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el personal dentro del sistema penitenciario? En el caso de estas nuevas cárceles se plantea que los guías penitenciarios sean anónimos, que no tengan rostro. Bueno, eso es un poco complicado. O sea, el hecho de que los guías penitenciarios no tengan rostro es prácticamente un imposible, porque los guías penitenciarios tienen que convivir con los delincuentes prácticamente las 24 horas del día. Y más bien la posibilidad de que ellos estén en permanente comunicación y que al ser centros pequeños conozcan a cada uno de los detenidos, permite precisamente que el guía penitenciario sea un gran auxilio para el Departamento de Diagnóstico y Evaluación para poder informar cómo se está comportando el detenido dentro de los centros.
¿Y por qué precisamente no se ha logrado liberar a los guías penitenciarios tomados como rehenes en las cárceles del país? Bien, las intervenciones que tienen que hacer los grupos tácticos, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, obedecen a ciertas etapas, primero de diálogo, de disuasión, para tratar de liberar a los detenidos. Y yo doy por entendido que están en esa fase, ¿sí? Si es que los internos no liberan a los detenidos, pues no queda otra alternativa que hacer una intervención para liberarlos. Una intervención que lógicamente con la capacidad técnica que tienen nuestros grupos tácticos, especialmente el grupo de intervención y rescate, que es uno de los mejores de Latinoamérica, pues será una intervención con el mínimo de bajas posibles. Y es que las cabecillas de estas bandas ya calificadas como terroristas, hemos visto en redes sociales, se han pronunciado a través de videos buscando este diálogo con el presidente de la República, han enviado mensajes al gobierno nacional, pero la respuesta del gobierno ha sido que no negociará con los criminales. Precisamente esto es importantísimo en la decisión del señor presidente y de alguna manera, sí, más del 90% de la población está apoyando sus decisiones y sus acciones. Este momento no se puede pensar en diálogo con los señores detenidos, ¿sí? Con los reos, sino que tiene que los reos someterse a la autoridad y a la potestad pública. ¿Y cuál será también el alcance de este apoyo internacional que se ha expresado al gobierno nacional, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, que ha dispuesto también sus fuerzas militares en el caso de que así lo requiera? Bueno, esto no tiene que ver tanto con el sistema penitenciario. Yo tengo entendido que para el sistema penitenciario se ha contratado y se tiene la colaboración de ciertos expertos internacionales, tanto de Estados Unidos como de Israel y ciertos países de la Unión Europea, en lo que significa el diseño y construcción de estos nuevos centros anunciados por el señor presidente. Yo creo que más bien el apoyo que ofrecen los demás países tiene que ver con el control en las calles de los desmanes terroristas, de los grupos de delincuencia organizada. Con base a su experiencia, ¿nos podría decir de pronto cuál es su criterio o opinión al respecto de que están necesitando o que están pidiendo una rehabilitación social, que se cuiden los derechos de los reos? Es el mensaje que ellos están enviando en redes sociales. ¿Usted cree que es un mensaje real que ellos están pidiendo una rehabilitación social? Bueno, ellos son los culpables de que no haya rehabilitación social. El momento en que ellos entran prácticamente a gobernar en los centros, ¿sí? A extorsionar a los demás detenidos, especialmente a los detenidos primarios y de mínima peligrosidad. ¿De qué tipo de rehabilitación podemos hablar? Que vamos a tener nosotros talleres manejados por los talleres de trabajo manejados por los presos, por los líderes de los cabecillas. No, a ellos no les interesa ningún tipo de rehabilitación social. A ellos les interesa extorsionar, vendiéndoles hasta el aire a los demás detenidos que son de mínima y media peligrosidad. Entonces, todo es un discurso simplemente para ver cuánto pega en la población ecuatoriana lo que ellos están manifestando respecto del diálogo. Pero vuelvo a insistir, rehabilitación social puede haber solo y exclusivamente el momento en que se separe a los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad y de acuerdo con el Departamento de Diagnóstico y Evaluación se establezca qué tipo de necesidad tiene el detenido, si necesita trabajar, si necesita educación, si necesita tratamiento psicológico, si es que necesita auxilio en lo que es la asistencia a las familias, etcétera. Entonces, todos estos factores son los que tienen que tomarse en cuenta
para la clasificación de los detenidos de acuerdo con su índice de peligrosidad. Mientras eso no se dé, no estamos hablando de nada. Y para ello también se necesita una suma fuerte de inversión por parte del gobierno y del Estado ecuatoriano para esta rehabilitación social. ¿Y cuánto tiempo podría también tomar estos proyectos, estos programas de rehabilitación social? Bueno, yo vengo diciendo desde hace algún tiempo y de alguna manera mi obsesión es la necesidad de crear las unidades productivas autosustentadas, en donde los internos trabajen, pero no trabajen para hacer los carritos de madera, las artesanías, sino que verdaderamente se diseñen unidades productivas en base a cualquier plan de negocios que se hace en el exterior, ¿sí? Es decir, si es que el Banco de Fomento para otorgar un crédito exige ciertas condiciones que debe de tener un plan de negocios, lo mismo tiene que exigirse para una unidad productiva autosustentada dentro de digamos, con los detenidos y con los preliberados, ¿sí? O con la gente que está afuera y ha salido con beneficios penitenciarios y estando afuera no encuentran trabajo y tienen que volver a delinquir. Con las unidades productivas autosustentadas, pues se soluciona el tema porque se hace alianzas público-privadas en donde se motiva a la generosidad de las empresas privadas para que nos ayuden o que ayuden al sistema penitenciario en la creación de este tipo de unidades que van, como digo, a autosustentarse en base al trabajo de los detenidos. Es decir, que ahí vendría la propuesta de que los mismos reos podrían costear económicamente su permanencia en las cárceles. No solamente costear su permanencia en las cárceles, sino también tener una reserva de dinero para cuando sean liberados y también para asistir a la familia que está afuera con una parte del salario que va a ganar el detenido en estas unidades productivas autosustentadas. Muchísimas gracias por este diálogo informativo. Que tenga un excelente día.